las pinturas más famosas de Piet Mondrian. En este video veremos las obras más famosas de Mondrian, el artista holandés del movimiento abstracto más famoso de toda la historia del arte. Manzanas, tarro de jengibre y pato en el borde. Obra de arte de Piet Mondrian del año 1901. Casi podemos ver en esta naturaleza muerta a donde se dirigía Piet Mondrian, colores y formas geométricas ordenadas, como intentando ordenar el mundo. Al final, todo se reduciría a cuadrados de colores primarios perfectamente colocados, a llevar el arte a su mínima esencia, líneas y colores en su forma más pura. Con esta acuarela con un poco de carboncillo, el artista holandés se encamina hacia lo desconocido que llegaría pocos años después, hacia esa armonía y esa igualdad, en busca de un nuevo estilo casi utópico si se llevaba a lo social. Lo que después se conocería como neoplasticismo. Pero por ahora solo vemos algunos elementos que tenía en su estudio. Realistas y brillantes, estos objetos están ubicados en el espacio con un orden artificial que explica a la perfección de qué está hecho cada material, el tacto que tiene cada textura, de dónde viene la luz. Podríamos buscar simbolismo para esas 5 manzanas, o ese plato puesto de pie, o ese tarro vacío, pero sinceramente, dudo mucho que eso sea relevante. Esta pequeña acuarela es casi un experimento. Bosque. Obra de arte de Piet Mondrian del año 1908. Antes de pintar los lienzos de cuadraditos que lo harían famoso, Mondrian era un paisajista que empezaba a tontear con las vanguardias, en este caso el fauvismo, como vemos en el Festival de Colores Arbitrarios para representar este bosque holandés a las afueras de Ámsterdam. Pero en esta obra también podemos observar cómo el artista se va alejando del paisaje tradicional y poco a poco se acerca a la abstracción mediante el uso de las líneas rectas y los colores primarios. Por lo visto, en esa época Mondrian era un gran amante del jazz y quizás guiado por la experimentación e improvisación típicas de esta música, el artista empieza a liberarse cada más de las referencias exteriores en sus cuadros y a radicalizar la experimentación con colores y formas. Como el jazz, el neoplasticismo se basa en un ritmo casi desprovisto de forma, destruye prácticamente el contenido literal de la forma para crear un nuevo orden. Recordemos que en la Europa de la época se estaban fraguando este nuevo orden con las más novedosas ideas políticas, sociales, culturales y, por supuesto, artísticas. En Rusia, Malevich empezaba con su suprematismo. Kandinsky empezaría a trabajar en la abstracción pictórica, y Mondrian, de alguna manera, unió estos dos movimientos revolucionarios para trabajar en su neoplasticismo. Molino al sol. Obra de arte de Piet Mondrian del año 1908. Mondrian comenzó su carrera como maestro de educación primaria, pero mientras daba clases también empezaba a hacer sus pinitos en la pintura con un estilo naturalista o impresionista, todavía muy alejado de la abstracción radical que alcanzaría años después. Estos paisajes que pintaba en sus primeros años como artista eran estampas pastorales de su Holanda natal, y por supuesto en este país no pueden faltar los famosos molinos de viento. El artista pintó numerosos paisajes con molinos, y con el tiempo se ve que empieza a buscar su propio estilo personal. Tanteando estilos dispares llegó a meterse casi en el fauvismo, como vemos en esta pintura de un molino rojo, saturada de color cálido para expresar el calor del astro rey. Se ve aquí claramente que Mondrian empieza a interesarse por los colores primarios y casi pasa del paisaje, para centrarse solo en las formas más elementales. Los críticos no entendieron muy bien su trabajo. Uno solo vio un molino de sangre contra un cielo amarillo con agujeros como un queso suizo. Algunos ven incluso en esta obra de una manifestación de una enfermedad psiquiátrica. Mondrian simplemente quería buscar la esencia, una búsqueda que después llevaría al extremo. Solo pretendía mostrar la luz del sol brillante al atardecer, y desde luego lo consigue. Composición en blanco y negro. Obra de arte de Piet Mondrian del año 1917. No todos son cuadrículas en la pintura de Mondrian. Mucho antes de llegar a la famosa composición en azul, rojo y amarillo, Piet Mondrian se estaba esforzando por llegar a conseguir una voz propia.
Mondrian pugnaba por llegar a un lenguaje propio que le permitiera expresar lo que de Stiegl rezaba, un arte de consenso, de armonía, de equilibrio, donde el encuentro de líneas verticales y horizontales resumiera ese deseo de unión en un mundo destruido por la guerra. El neoplasticismo nace en Holanda en 1917, en un contexto de caos y destrucción después de la Primera Guerra Mundial. Frente a ese caos, Mondrian y sus colegas propondrán un arte que pueda transformar el mundo, que exprese la voluntad de reconstruir lo destruido, buscando la armonía, la serenidad y la vuelta a la razón. Todo eso apoyándose en las raíces clásicas de Europa: orden, simetría, racionalidad. Y en la abstracción, claro. Mondrian usa en esta composición pequeñas líneas negras horizontales y verticales que se entrecruzan, como pequeños puntos de encuentro, como ideas opuestas que consiguen reunirse en algún punto en común. Es lo que le importa en esa época, representar el punto medio donde se encuentran el equilibrio, el reposo, la paz, el silencio. El color vendrá después. Composición en rojo, amarillo y azul. Obra de arte de Piet Mondrian del año 1921. Mondrian era el típico holandés: paisajes, molinos, luz. Pero llegó a París y de pronto descubrió la belleza de la línea recta y los colores primarios. Y eso es precisamente lo que es esta obra: líneas rectas y colores primarios. Muy ordenadito todo para intentar representar sus ideas sobre la teosofía y el orden armónico del universo. Abstracto como Kandinsky, no era en absoluto tan caótico como él. Sus cuadros eran pura geometría que al final tuvieron que denominarse de una nueva forma: neoplasticismo, influidos por la abstracción y la Bauhaus. Sus famosas composiciones lineales, tan criticadas por muchos, eran para el artista casi formas sagradas. Lo horizontal y lo vertical representan los polos opuestos de la existencia: lo espiritual y lo material, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo. Su unión, escribió el propio Mondrian, es la felicidad. Algo tan sencillo en la forma, resulta que era sumamente complejo en el concepto, y eso es lo que Mondrian pintaría hasta el día de su muerte. Incluso cuando su colega neoplasticista, Van Doesburg, usó la diagonal, aburrido de tanta línea para arriba y a los lados, un ofendido Mondrian se separaría definitivamente del grupo por semejante sacrilegio. Composición número 1 con rojo y azul. Obra de arte de Piet Mondrian del año 1931. El holandés Piet Mondrian fue el máximo representante de la corriente geométrica de la abstracción, en oposición a otras tendencias más orgánicas como las de Kandinsky o Miró. A través de la revista y el movimiento de Stiegl, que él mismo fundó junto a Theo van Doesburg, difundió la corriente del neoplasticismo o constructivismo neerlandés. Su obra buscaba la renovación estética a través de la experimentación con el equilibrio de las formas ortogonales y los colores primarios, reduciendo el lenguaje plástico a sus elementos básicos, frecuentemente simples tramas de líneas verticales y horizontales. En conjunción con las corrientes teosóficas, para él, la geometría establecía un nuevo orden universal frente al caos de la naturaleza, es decir, lo rectilíneo y lo cromáticamente puro era un símbolo de la expresión del orden cósmico. El abandono de la ortogonalidad pura, con la introducción de líneas diagonales por Van Doesburg, le llevó a desvincularse de Stiegl. Composición de colores. El obra ejemplifica este ascetismo geométrico. En este caso, mantiene la estructura reticular con los colores rojo y azul separados por gruesas líneas negras. El uso de rayos infrarrojos muestra varias líneas ocultas, trazadas con carboncillo, que demuestran que Mondrian no se guiaba por leyes matemáticas, sino por su propia intuición. Broadway Boogie Woogie. Obra de arte de Piet Mondrian del año 1943. Con la Segunda Guerra Mundial fueron infinidad los artistas europeos que huyeron a Estados Unidos, entre otras cosas para salvar sus vidas. Uno de ellos fue el neoplasticista Piet Mondrian, que se instaló, como no podía ser de otra forma, en Nueva York. La arquitectura, y sobre todo el jazz, fueron dos de sus principales influencias en ese periodo americano. Sobre todo le gustaba un estilo de blues muy de moda en la época, el boogie-boogie, con ese ritmo sincopado, la irreverencia en la melodía y basado en la improvisación,
más o menos como su obra pictórica. Con un ritmo mucho más dinámico en sus geometrías, Mondrian deja de lado el color negro y basa este Broadway Boogie Woogie en líneas amarillas que se cruzan en puntos marcados con cuadrados de azul y rojo. Un movimiento que sugiere la ciudad con sus luces eléctricas parpadeantes, o un rascacielos con sus ascensores, o quizás el movimiento del tráfico, y si nos ponemos anacrónicos, los píxeles de un videojuego o las piezas de un juguete Mantiebel de colores. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.